siempre vestida de verde, siempre hermosa, incluso dentro de 100 años. También el demonio fue un ángel, antes. ...1960... Música, alegría y rock and roll. La década de la empoderación femenina, los derechos igualitarios entre todas las razas y la liberación de América Latina transcurrían de manera rápida y oportuna, como agua en cauce, para beneficio de México y del mundo entero. Al comienzo de esta década, México se encontraba en un nivel bastante alto de analfabetismo. El 50% de la población no sabía leer ni escribir. Pero para nuestro país, esto estaba en punto de solución. Es por esto que a esta década se le ha declarado como la década de desarrollo, según la UNESCO. Los años 70 fueron un periodo de desarrollo para México. El gobierno mexicano estaba decidido en invertir en la educación de su pueblo, creando y mejorando aulas, generando becas e impartiendo la educación normal. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Las armas estaban listas para emitir su perpetuante sonido. Los movimientos de liberación nacional y las guerrillas pasaban frente a los ojos de muchas naciones. La guerra sucia daba lugar a la represión por parte de militares y políticos hacia un pueblo que solo buscaba su libertad. En el mundo, la guerra de Vietnam era noticias en todas las naciones, y en el año de 1962, la guerra de los misiles entre Estados Unidos y Cuba parecía no tener fin. El pueblo mexicano se involucraba más y más en las guerrillas de otros países, sobre todo en Latinoamérica, mediante movimientos hippies. Pero entre tanta oscuridad, hay un rayo de luz. Diversos escritores en diferentes partes de América Latina escribían y publicaban obras dignas de llamarse arte, siendo reconocidos mundialmente. Entre 1960 y 1970, escritores como García Márquez de Colombia, Julio Cortázar de Argentina y Mario Vargas Llosa de Perú fueron partícipes de lo que se llamó el boom latinoamericano. Entre estos escritores se encontraba Carlos Fuentes. Nacido en Panamá el 11 de noviembre de 1928, Carlos Fuentes Macías fue criado por padres mexicanos, pero debido al trabajo y carrera de su padre, quien era diplomático, Fuentes vivió en diversos países latinoamericanos hasta mudarse finalmente a México a la edad de 16 años. De nacionalidad mexicana, Carlos Fuentes estudiaba en México durante los veranos para poder aprender y practicar el idioma español, hasta mudarse finalmente a este país y vivir en él hasta su lecho de muerte. Este escritor, quien tuvo sus momentos dorados desde 1954 hasta su muerte el 15 de mayo del 2012, obtuvo grandes premios literarios como el Premio Miguel de Cervantes en 1987, el Premio Internacional Don Quijote de la Mancha en 2008, el Premio de la Real Academia Española en Creación Literaria en 2004, por mencionar algunos de los múltiples reconocimientos. De sus obras más famosas y una que otra controversial, tenemos La muerte de Artemio Cruz, Griego Viejo, Terra Nostra y La religión más transparente, pero sin duda, una de sus obras más representativas es Aura. Prisionera al grado de imitar todos los movimientos de la señora Consuelo, como si solo lo que hiciera la vieja le fuese permitido. 1962, año que en México se cumple el centenario de la Batalla de Puebla. En Londres se funda la banda Rolling Stones y la Copa Mundial de Fútbol se celebra en Chile. Ese mismo año, Carlos Fuentes nos deleitará con la publicación de dos obras hechas simultáneamente por el escritor, La muerte de Artemio Cruz y Aura. Gracias a esta última lectura, Fuentes fue galardonado con el Premio Cervantes, un premio a la literatura en español concedido anualmente por el Ministerio de Cultura de España, siendo el premio literario más importante en lengua castellana. Este galardón es concedido y se cita a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya contribuido y enriquecido de forma notable al patrimonio literario en lengua española. Este premio lo han ganado personas como Luis Borges en 1979 y Octavio Paz en 1981, y fue en 1987 cuando Fuentes obtuvo este reconocimiento. Aura, una novela impresa de tan solo 62 páginas y escrito en segunda persona, logra que el lector se adentre a la historia. Publicada por la editorial Era, en México, esta novela, clasificada como realismo mágico y escrita originalmente en español, tiene como personajes principales a Felipe Montero, cuya profesión es de historiador, la señora Consuelo, una anciana de 109 años, dueña de la casa y quien le deja el trabajo a Felipe, y claro está, Aura, sobrina de Consuelo, quien también vive en la casa y de quien Felipe está perdidamente enamorado.
escrito con una temporalidad de aquella época en los años 60 y remontándose a batallas y guerras antiguas, se sitúa en México, en el centro histórico, y específicamente en Donceles 815, con un ambiente frío y gótico, un tanto misterioso y pasional, apagado, fúnebre y vacío. Aura aborda temas inusuales e inquietantes, y a la vez hipnóticos, como brujería, pasión, misterio, reencarnación, vanidad, deseo, vida y muerte, y la juventud. La historia inicia y se centra en Felipe Montero, quien desayunando como cualquier otro día en un café, ve un anuncio en el que solicitan a un historiador, con conocimientos de francés, al cual le pagarán 4,000 pesos mensuales. El anuncio parece estar dirigido a él. Recorre la ciudad hasta llegar a Donceles 815, en el centro de la Ciudad de México, donde le guía una voz de una anciana que entre dándole indicaciones para que se mueva dentro de la oscura y vieja casa. Ahí conoce la voz, quien es la señora Consuelo. Ella le explica que su trabajo consistirá en redactar las memorias de su difunto marido, el general Lorente. La dama tiene aspecto demacrado y alrededor suyo está acompañada por su conejo, Saga. También conocemos a la sobrina de la señora, cuyo nombre es Aura. El joven Felipe se enamora de ella en el instante en que la ve, por sus ojos verdes. La condición de aceptar el trabajo conlleva vivir en los aposentos de las dos mujeres. Una obra tan oscura y celestial solo podría haber sido escrita por Carlos Fuentes, quien por aquellas épocas llevaba escribiendo profesionalmente menos de 5 años antes de escribir Aura. Solo había publicado 2 obras y ambas fueron bien recibidas. Pero, ¿qué motivó a Fuentes a escribir algo tan sublime? En el 2008, con motivo de su cumpleaños número 80, Fuentes dio una conferencia en el Auditorio Nacional donde confesó que una noche, mientras el escritor se encontraba en París, vio a una joven de alrededor de 20 años pasar por una calle, y cuando pasó, justo por debajo de un tragaluz, de luz plateada, se le figuró ver como si ella fuese una calavera. Esta visión lo inspiró tanto como para empezar a escribir esta novela. No los tenemos. En todo caso, Aura es una novela breve muy ligada a la muerte de Artemio Cruz. Las escribí al mismo tiempo. Más bien Aura la escribí como un respiro de la muerte de Artemio Cruz. Y las dos se refieren a Artemio Cruz a una muerte disfrazada de vida y Aura a una vida disfrazada de muerte. Son historias bastante gemelas en ese sentido. Un libro corto pero emocionante, escrito en segunda persona y con técnicas narrativas y descriptivas que se van encontrando en todo el largo y ancho del escrito. El hecho de que esté escrito en segunda persona hace que el lector se convierta en el personaje principal. A esto se le llama monólogo interno. Fuentes utiliza un procedimiento dialogal ya que se puede seguir el hilo de la conversación mediante los diálogos sin que haya una explicación o interrupción. Además, utiliza una técnica de contrapunto, la cual corresponde a la combinación de tiempos y movimientos, lugares y personajes. Fuentes juega con la técnica del flashback, que se utiliza cuando rompe el orden cronológico para rememorar recuerdos, como cuando se leen las cartas del general. Durante la novela, se puede apreciar que no tiene planos temporales, puesto que sí hay una secuencia lineal. En Aura se llegan a apreciar figuras literarias como los símiles o comparaciones, metáforas y prosopeyas. Para poder entender e imaginarse la obra de mejor manera, el lector debe remontarse a aquellas épocas, pues en el libro se habla sobre los diferentes medios de transporte como el autobús, los edificios barrocos y al mismo tiempo las diferentes cosas que comenzaban a cambiar como la industrialización del país. Los símbolos y significados del libro, aunque el lector no lo sepa del todo, hacen que quien lea el libro sienta estos factores como algo oscuro y se pregunte ¿qué querrán decir? Aunque Fuentes asegura que su motivación fue el de aquel día en París, este tema ha sido recurrente a lo largo de la historia de la literatura. En 1912, Paunero Alfonso Reyes, polígrafo mexicano nominado al Premio Nobel de Literatura, escribió el cuento La Cena, mientras que en 1982, Peter Straub, quien ha colaborado con Stephen King, escribió La esposa del general, que es una visión norteamericana del libro de Fuentes. Entre estos 3 escritos se pueden apreciar grandes diferencias. Asimismo, existe una ópera del escrito de Carlos Fuentes, del compositor mexicano Mario Lavista, quien presentó su obra en el Palacio de Bellas Artes. Durante la época en la que la novela se publicó, México se encontraba un tanto débil por diferentes aspectos sociales. Se debe recordar que en aquellos tiempos se trataba de que las mujeres tuvieran una mayor importancia en la sociedad. Se trataba de que las mujeres tuvieran más independencia y poder, al mismo tiempo de que sus palabras fueran escuchadas. Fuentes decidió escribir una obra en la cual se hablara de un hombre que trabajaba para una mujer, algo que no era muy común en esa época. También, el analfabetismo era un problema que el gobierno estaba tratando de combatir, y fue justo en esta época que Fuentes publicó sus mejores obras.
Aura se publicó como una novela corta que podría ayudar a los mexicanos a hacer el hábito de la lectura, y esta es considerada como una de las mejores narrativas mexicanas del siglo XX. Pero el impacto de este escritor continúa hasta nuestros días. En 2001, Carlos Abascal, el secretario de Trabajo del gobierno del ese entonces presidente Vicente Fox, encontró que su hija Luz Carmen, por parte de su maestra de español Georgina Rabagó, de la escuela religiosa Félix de Jesús Rugier, estaban leyendo esta novela corta de Fuentes. Al enterarse que contenía escenas eróticas y cuyos temas abordaban la brujería y otros temas no muy religiosos, el libro fue censurado y considerado inapropiado por varias personas que apoyaban la posición de Abascal. Por su parte, intelectuales como Pointausca o Montibáis defendían la libertad de expresión y no apoyaban esta censura. Fuentes, durante la Feria del Libro del 2008 en Guadalajara, dijo con respecto a este tema: cuando un libro es objeto de un acto de censura, como que resucita el libro. Aura fue un objetivo de un acto de censura que yo agradezco, porque gracias a esta censura se multiplicaron las ventas del libro. Las ventas brincaron a 20.000 ejemplares a la semana. Imagínense ustedes, cosa que nos tenían felices a mis editores y a mí. De igual manera, Aura volvió a la luz en el 2010, cuando el secretario de Educación, Alonso Lujambio, dio a conocer que la CEP incluyó en su colección 18 para los 18 el libro de Carlos Fuentes, para ser entregado a todos los alumnos de bachillerato. Aura, de Carlos Fuentes, es considerada una de las mejores obras literarias del siglo XX. El autor trata temas de misterio, magia y suspenso, al mismo tiempo que habla sobre el amor. El hecho de que Carlos Fuentes sea mexicano debería ser razón suficiente para leer sus obras, ya que es de los autores más destacados de México y su talento se lee en cada página. Universidades como Harvard y Cambridge han recibido al autor de maneras diferentes. Esto sin mencionar los diferentes premios que recibió, además de haber sido el representante mexicano en el movimiento del boom literario. Sin embargo, Aura se destaca de las otras obras de Fuentes, ya que es una obra compleja y difícil de entender que permite mantener el interés en el lector. Es una historia en la que va de lo real a lo fantástico. Este increíble libro puede ser adquirido en cualquier librería y su precio oscila entre los 95 y 100 pesos. Sin duda, esta obra de arte es símbolo del talento mexicano y del poder que la lectura tiene sobre muchos. Fuentes ha sido un grande, pero aún más grande es el legado que deja atrás. Belleza, juventud, misterio, amor y brujería. Aura es un libro que debe ser leído y recordado como una joya de la escritura. Un libro corto, pero no por ello fácil de comprender. Un libro que demuestra que la vida puede estar disfrazada de muerte. Aura, te amo.